Capítulo 10, Ley 1. Una persona que rezó y no tuvo kavaná, no tuvo concentración, intención en su corazón, tiene que volver a rezar con kavaná. Como explicamos anteriormente en un capítulo anterior, hay un asunto, un concepto específico de la opinión del Rambam, que si no hay una intención general durante el rezo de tejina, de súplica, de pedirle a Dios, de alabar a Dios, etc., la tefilá no tiene valor. Y después hay una intención particular de un rezo en particular de ese día que está pidiendo por tal enfermo o por tal cuestión. Esta es otra idea en kavana, en intención, diferente de lo que estamos hablando acá. Cerramos paréntesis. Y si la persona tuvo kavana, tuvo intención, concentración, etc., en la primer bendición, que esa primera bendición tiene que ver con la aceptación del yugo del cielo, ya no es necesario que repita toda la tefilá. Una persona que se confundió en alguna de las tres primeras bendiciones tiene que volver al principio de esas tres primeras bendiciones, o sea, al principio de la tefilá. Y si se equivocó en alguna de las últimas tres bendiciones, tiene que volver a la primera de estas últimas tres bendiciones, que se llama la bendición de avoida, es decir, trabajo, el servicio que le pedimos a Dios, que retorne el servicio de los sacrificios, etcétera, al Beis Hamikdash, al templo. Y si la persona se equivocó en alguna de las bendiciones del medio, tiene que volver al comienzo de esa bendición en la cual se equivocó. Y tiene que completar su tefilá, su rezo, en forma ordenada. A partir del lugar donde se equivocó, tiene que avanzar en forma ordenada. Y también el enviado de la congregación, Sheliach Tzibur, que se equivocó cuando estaba rezando en voz alta, de la misma manera que explicamos anteriormente, tiene que volver al lugar de donde se equivocó. 2. Pero si el líder de la congregación se equivocó cuando estaba rezando en voz baja, o sea, su propia tefilá, antes de repetir la tefilá, el rezo para los demás, yo digo, así dice Rambam, yo digo que no tiene que volver a rezar una segunda vez, porque está como molestando a la congregación. Toira Hatzibu significa está siendo pesado para la congregación, porque está tardando más tiempo de lo que debería tardar, sino que se apoya sobre la tefilá que va a rezar en voz alta. Y esto se aplica siempre y cuando no se haya equivocado en las primeras tres bendiciones, porque si se equivocó en ellas, siempre tiene que volver, así como un individuo cuando está rezando solo, tiene que volver para atrás cuando hay un error en las primeras tres bendiciones. 3. El enviado de la congregación que se equivocó y se confundió y no sabe a dónde tiene que volver para empezar desde ese lugar desde donde se confundió. Por ejemplo, antiguamente no tenía libros para todos, eran manuscritos muy caros y estaba diciendo el rezo de memoria y ahora no sabe exactamente dónde está parado. Y pasó un tiempo, tiene que levantarse otro a cambio de este. Y si se equivocó en la bendición contra los herejes, entonces no lo esperamos, sino que inmediatamente se levanta otro a cambio de este. No vaya a ser que este Sheliach Tzibur, este enviado de la congregación que se confundió, y justo en la bendición que habla contra los herejes, no vaya a ser que él sea un hereje. Y esto es siempre y cuando no haya empezado esa bendición contra los herejes. Pero si ya empezó esa bendición, entonces le esperamos por lo menos un tiempo. No dice cuánto Rambam. Y el segundo, el que va a subir a cambio de este que se equivocó y se confundió, etcétera, no tiene que negarse en ese momento, sino que inmediatamente tiene que subir y hacer lo que tiene que hacer. 4. ¿Y de dónde empieza este nuevo que sube? Empieza desde el comienzo de la bendición en la cual se equivocó el primero. Si se equivocó en una de las bendiciones intermedias, pero si se equivocó en una de las primeras tres bendiciones, tiene que comenzar el segundo desde el comienzo de la tefilá. Y si se equivocó en alguna de las últimas tres bendiciones, entonces empieza en la primera de las últimas tres bendiciones, es decir, avoida, cuando de vuelta le pedimos a Dios que retorne el servicio del pueblo de Israel al Beis Hamikdash, al templo. 5. Una persona que dice, yo no voy a bajar frente a la Teiva. Teiva era un arca, cuando ya explicamos que antiguamente tenía un Sefer Torah, un libro de la Torá, hoy en día no. Yo no voy a ir a rezar, digamos, para los demás, porque mis ropas son coloridas. Incluso con ropas blancas no tiene que pasar esta persona a rezar por los demás, por lo menos en esa tefila. Estamos preocupados que sea un hereje, porque los herejes solían no rezar con ropas de colores. Si esta persona dice, yo no voy a pasar para rezar por los demás, porque en mis piernas hay zapatos, no debería pasar ni siquiera descalzo. No lo aceptamos. 6. Una persona que tiene dudas de si rezó o no rezó, no debe volver a rezar, excepto si rezó esta tefilá, esta nueva tefilá, que rezaría a cambio de aquella que tiene dudas de si rezó o no rezó, teniendo en cuenta que es una donación, o sea, como si fuese una ofrenda
de donación y no una ofrenda obligatoria, porque explicamos que la tefilá es un reemplazo de los corbanos, de las ofrendas. Entonces se pueden hacer ofrendas de donaciones, las cuales uno no está obligado. Y acá tiene dudas si rezó o no rezó, puede hacer una ofrenda de dadivosidad, por así decir, donación. Entonces, si tiene dudas si rezó o no, solamente puede volver a rezar si está donando una tefilá. De manera tal que si un individuo quiere rezar todo el día un rezo de donación, lo puede hacer. Una persona que estaba parado en la tefilá y se recordó que ya había rezado y ahora estaba rezando de vuelta, debe interrumpir, incluso en la mitad de una bendición. Y si era la tefilá de la noche, el rezo de la noche, entonces no debe interrumpir. Porque ese rezo que está rezando ahora, el de la noche, digamos en reemplazo de aquel rezo que en realidad ya rezó, no lo empezó a rezar sino bajo la conciencia de que no era una obligación. Entonces, si no era una obligación ni el primer rezo ni el segundo rezo, entonces terminó de rezarlo. Es una donación. 7. Una persona que se equivocó y rezó una plegaria de la semana, de un día común de la semana, en el día de Shabbos, que es una plegaria diferente, no cumplió su obligación. Y si se recordó y estaba en el medio de la tefilá, tiene que terminar la bendición que empezó a decir y volver a rezar la plegaria de Shabbos. ¿En qué caso decimos que tiene que terminar la bendición que empezó a decir? En el rezo de la noche, o en el rezo de la mañana, o en el rezo de la tarde. Pero en el rezo de Musaf, que es un rezo adicional, por ejemplo, del día de Shabbos, tiene que interrumpir incluso la mitad de una bendición. Y también, si completó su plegaria, su tefilá, del día común, de la semana, teniendo en cuenta que estaba rezando la tefilá de Musaf adicional, tiene que volver a rezar la plegaria adicional. Es igual Shabbos o Yom Tov, es decir, el séptimo día o un día festivo, o Rosh Chodesh, el comienzo de un mes, el día que es el comienzo del mes, que tiene un rezo especial, se aplican las mismas leyes que mencionamos anteriormente, porque son días en los cuales hay una plegaria de Musaf adicional. 8. Una persona que se equivocó en los días de invierno y no dijo que Dios hace caer la lluvia, y tampoco dijo que Dios hace caer el rocío, tiene que volver al comienzo de la plegaria, porque en los días de lluvias hay que mencionar que Dios hace caer la lluvia. Y si mencionó el rocío, entonces no debe volver al comienzo. Pero si se equivocó en los días de verano y dijo que Dios hace caer la lluvia, tiene que volver al comienzo, porque en el verano, por lo menos en la tierra de Israel, no llueve. Y si no mencionó tampoco el rocío, no lo hacemos volver al comienzo del rezo, porque el rocío nunca se detiene. Entonces no necesitamos pedir rocío, porque siempre hay rocío sobre la tierra. 9. Una persona que se olvidó pedir lo que corresponde pedir en la bendición de los años, si se recordó antes de la bendición de Shemei Atfila, es decir, que le agradecemos a Dios que Él escucha nuestra plegaria, entonces tiene que pedir las lluvias en la bendición que le pedimos a Dios, que le agradecemos a Dios que escucha nuestras plegarias. Y si después de que bendijo esa bendición de Shemei Atfila, que Dios le agradecemos que escucha nuestras plegarias, si ya la dijo, no pidió ni en el momento en que tenía que pedir cuando le pedimos a Dios que bendiga nuestros años, no pidió tampoco cuando le agradecemos a Dios que escucha nuestra plegaria. Entonces, ¿qué hace? Tiene que volver hacia la bendición en el cual le pedimos a Dios que bendiga los años. Y si no se recordó hasta que completó toda su tefilá, todo su rezo, tiene que volver al comienzo del rezo y rezar una vez más. 10. Si la persona se equivocó y no mencionó ya eleve Yahweh, que se eleve y llegue nuestra plegaria hacia Dios. Esto se dice, por ejemplo, los días de Rosh Chodesh, en los días del comienzo del mes, en los días de Yom Tov, en los días de festividad, en los días intermedios. Si la persona recordó, la persona se olvidó. Entonces, si se acordó que se olvidó, se dio cuenta que se olvidó, antes de terminar su tefilá, tiene que volver a la primera de las últimas 3 bendiciones que se llama Avoida, del trabajo, y mencionar esta parte del rezo, ya le veía y que se eleve nuestra plegaria a Dios, etc. Y si la persona recordó después de que completó toda su tefilá, ya terminó el rezo, tiene que volver al comienzo del rezo. Y si estaba acostumbrado a decir súplicas después de su tefilá, que entre paréntesis esto está en todos los libros de rezo, de todas las costumbres, siempre se dicen súplicas después de la tefilá. Si era la costumbre de decir súplicas después de la tefilá, volvemos al texto. Y la persona se recordó que no dijo ya le veía y que se eleve la plegaria, etc. Por ejemplo, para recordar el comienzo de un mes.
y la persona recordó después de que terminó su tefila, antes de mover sus piernas, que no dijo lo que corresponde, por ejemplo, al comienzo del mes, tiene que volver a la primera de las últimas tres bendiciones, que se llama avoida, del trabajo. 11. ¿En qué caso decimos que la persona tiene que volver hacia la primera de las últimas tres bendiciones? Cuando se trata de Hol HaMoed, los días mundanos entre los primeros y últimos días de Pesach y Sukkot, o la plegaria de la mañana o la plegaria de la tarde de Rosh Hodesh, de los días que son comienzos de un mes. Pero el resto de la noche de Rosh Hodesh, del comienzo de un mes, si la persona no mencionó Yaleve Yavoy, que se eleve la plegaria, etcétera, haciendo referencia al comienzo del mes, no tiene que volver, porque ya explicamos que la plegaria de la noche originalmente era optativa. 12. Todo lugar en donde el individuo vuelve y reza una vez más, el enviado de la congregación tiene que volver y rezar si se equivocó de la misma manera en el momento que estaba rezando en voz alta, excepto la plegaria de la mañana de Rosh Hodesh desde el comienzo del mes, que si la persona se olvidó, o sea, el Sheliach Tzibur, el líder de la congregación, se olvidó y no mencionó Yaleve Yavoy en la plegaria de la mañana de Rosh Hodesh, del comienzo del mes, hasta que terminó toda su tefilá, no lo hacemos volver, porque eso está molestando a la congregación, está haciendo muy largo el rezo, porque efectivamente la plegaria de Musaf, la plegaria adicional del día de Rosh Hodesh, del comienzo del mes, está frente a él. En un momento lo va a tener que decir y ahí va a mencionar justamente que es Rosh Hodesh. Entonces, ¿para qué tiene que volver y decir, como me olvidé que era Rosh Hodesh, comienzo de un mes, tengo que volver a la tefilá? Después lo voy a decir de vuelta. Entonces no lo hacemos volver. 13. Los 10 días entre Rosh Hashanah, el comienzo del año, y Yom Kippur, el día del perdón, si la persona se equivocó y terminó en ellos la tercera bendición, a Keila Kodesh, que Dios es un Dios santo, en lugar de decir a Melech HaKodesh, que Dios es un rey santo, tiene que volver al comienzo de la tefilá. Si se equivocó y terminó la bendición número 12, Melech Oyev Tzedaka Mishpat, que Dios es un rey que ama justicia, la tzedaka, la caridad y la justicia, en lugar de decir a Melech HaMishpat, el rey de justicia, tiene que volver al comienzo de la bendición que estaba mencionando, la número 12, y terminar a Melech HaMishpat, justamente que Dios es un rey de justicia, y rezar y continuar el rezo hasta terminarlo en forma ordenada. Y si no lo recordó hasta que terminó toda su tefilá, tiene que volver al comienzo de la tefilá. Y es lo mismo un individuo o el Sheliach Tzibur, el líder de la congregación. 14. Si la persona se equivocó y no mencionó Havdalah, es decir, la separación entre el séptimo día y el resto de los días de la semana, en la tercera bendición que se llama Hoinen Adoas, que agradecemos a Dios que nos agracia con inteligencia, la persona no mencionó Havdalah, no lo dijo. Tiene que completar su tefilá y no necesita volver, porque después puede hacer Havdalah con un vaso de vino, etcétera, o de algún otro líquido, como se va a explicar en las leyes de Havdalah. Entonces no necesita volver, porque de vuelta, lo voy a mencionar después. Y de la misma manera, una persona que no mencionó Alanissim, la plegaria que habla de los milagros en Hanukkah y Purim, o Aneinu, el que le pedimos a Dios que nos responda en un día de ayuno, no tiene que volver a rezar. Y es lo mismo el individuo o el líder de la congregación. Y si la persona se acordó antes de que mueva sus piernas, debe decir Aneinu, es decir, la plegaria que se agrega en los días de ayuno, que, de vuelta, Aneinu, contéstanos, respóndenos, porque tú escuchas el rezo y redimes y salvas de todo momento de sufrimiento y opresión, y que sea para la voluntad las palabras de mi boca, etcétera, que ese es el final del rezo. O sea, lo puede decir al final, específicamente en los días de ayuno, puede decir al final del rezo antes de mover sus piernas para dar los 3 pasos para atrás, como Rambam ya explicó en los capítulos anteriores. 15. Si la persona se olvidó y no rezó Minjá, la plegaria de la tarde, el viernes, antes de Shabes, debe rezar la plegaria de la noche 2 veces del mismo rezo de Shabes. A pesar de que el rezo que se olvidó era un rezo de un día común, un día viernes común. Aún así debe rezar 2 veces el rezo de Shabes. Y de la misma manera ocurre en Yom Tov, un día de festividad. Si la persona se olvidó y no rezó Minja, la plegaria de la tarde, en Shabes, que es un rezo especial que tiene que ver con Shabes, o en Yom Tov, un día festivo, debe rezar al finalizar Shabes o Yom Tov la plegaria de la noche 2 veces, pero es una plegaria de la semana, no la plegaria de Shabes o de Yom Tov. Y debe decir Havdalah, la separación entre Shabes y Yom Tov, o un día mundano, en la primera plegaria,
y no debe decir Abdala en la segunda plegaria, porque la primera plegaria en realidad es la plegaria que corresponde a ese momento, y la segunda plegaria es para reponer aquella que no dijo anteriormente. Y si la persona dijo Abdala en ambas plegarias, o no dijo Abdala en ninguna de las dos, o sea, no mencionó la parte de separación en ninguna de las dos, cumplió su obligación igual. Pero si la persona no dijo Abdala, no separó en la primera plegaria y separó, dijo Abdala en la segunda plegaria, tiene que volver a rezar una tercera vez, porque la primera plegaria no funcionó, no sirvió para él, porque la adelantó a la plegaria de la noche. Es decir, la primera plegaria debía ser la de la noche. La segunda plegaria debía ser un reemplazo de la plegaria de la tarde. Y acá la persona esta dijo la primera plegaria y no separó entre un día y el otro, entonces no es la plegaria de la noche. Y en la segunda plegaria separó entre un día y el otro, pero esa es la plegaria de la tarde. Dijo cualquier cosa, tiene que volver a decir una tercera plegaria. Toda persona que reza dos tefilot, dos plegarias, incluso si son la plegaria de la mañana y la plegaria adicional de Musaf, no debe rezar una tras la otra, sino que debe interrumpir, esperar entre una tefilá y la otra tefilá, de manera tal que se asiente la inteligencia, la capacidad de esta persona, se tranquilice y después reza la segunda plegaria. 16. Está prohibido para la persona que reza en una congregación que se adelante su tefilá a la tefilá de la congregación. Una persona que entró en la sinagoga y encontró que la congregación estaba rezando en voz baja, si puede comenzar y terminar hasta antes de que el Sheliach Tzibur, el líder de la congregación, no llegue a Kedusha, a la santificación que tiene que decir todos juntos, si puede empezar y terminar antes de que el líder de la congregación empiece a repetir y llegue a Kedusha, entonces que rece. Pero si no, no le da el tiempo porque ya están terminando la tefilá, debe esperar hasta que el enviado de la congregación rece en voz alta y él debe rezar junto con el enviado de la congregación en silencio, o sea, en voz baja, palabra por palabra, hasta que llegue el enviado de la congregación a Kedusha. Y ahí esta persona que está rezando después, digamos, dice la Kedusha, responde lo que corresponde responder en la santificación Kedusha con la congregación y reza el resto de la tefilá por sí mismo. Y si empezó a rezar antes de que el enviado de la congregación termine, por así decir, y el enviado de la congregación empezó a rezar y en voz alta y llegó a Kedusha, y la persona está en el medio del rezo, no debe interrumpir y no debe responder Kedusha junto con el resto de la gente. Y de la misma manera que no responda Amén, Yesh Merabo Mevorach, es decir, la respuesta que corresponde dar tras el Kaddish, que sea el nombre de Dios engrandecido, etc., porque la persona está en la mitad de su rezo. Y ni siquiera es necesario decir que no debe responder tampoco amén o ninguna cuestión a ninguna otra de las bendiciones.